Hola, en este video abordaremos los temas de las funciones continuas y discontinuas, funciones crecientes y decrecientes. Además, también aprenderemos a calcular el rango de una función. Funciones continuas y discontinuas. Una función es continua si su gráfica puede dibujarse en un solo trazo, es decir, que no tiene saltos. Por ejemplo, la siguiente imagen tiene una gráfica y en la cual yo la puedo dibujar en un solo trazo. Por otro lado, también tenemos las funciones discontinuas. Este tipo de funciones tienen puntos o intervalos en su dominio que no están definidos. Por ejemplo, la siguiente imagen representa la función x cuadrada sobre x cuadrada menos 4, y en especial podemos observar cómo desde el menos infinito y hasta el menos 2 la función se va hacia arriba. Sin embargo, en menos 2 se representa una pequeña parábola y justo en x igual a 2 la función se vuelve hacia arriba. Todos estos tipos de saltos hacen que la siguiente función sea discontinua. A continuación, veremos algunos ejemplos de funciones continuas y discontinuas. Por ejemplo, en la primera gráfica puedo trazarla en un solo trazo. Por lo tanto, es una función continua. Sin embargo, en la segunda función, una vez que llego a x igual a 1, debo despegar el lápiz para continuar trazándola. Por lo tanto, en este tipo de funciones donde hay saltos o hay puntos donde no está definida la función, se le conoce como funciones discontinuas. Funciones crecientes y decrecientes. Una función es creciente si cuando x crece, y también lo hace. Es decir, la gráfica de una función creciente siempre irá hacia arriba. Sin embargo, una función es decreciente si cuando x crece o aumenta, y disminuye. Es decir, en estos puntos la gráfica de la función va hacia abajo. Regularmente se usan intervalos abiertos, es decir, con paréntesis en lugar de corchetes, los puntos donde hay un cambio de sentido de la función, ya que en estos puntos la función no aumenta ni disminuye en el momento que cambia de dirección. Hay que recordar que siempre los intervalos se escriben de izquierda a derecha. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos que desde menos 5 y hasta menos 2 la función es creciente. Si continuamos trabajando vemos que desde el menos 2 hasta el 1 la función no tiene ningún cambio, es decir, la función permanece constante. Desde el 1 hasta el 3 la función nuevamente comienza a incrementarse. Por lo tanto, también en el intervalo de 1 a 3 la función es creciente. Y por último, desde el 3 y hasta el 5 la función permanece decreciente. A continuación, veremos un segundo ejemplo de funciones crecientes y decrecientes. En la siguiente imagen podemos analizar que desde el punto A hasta el punto B la función no tiene ningún cambio, es decir, de A a B la función es constante. Seguimos trabajando siempre de izquierda a derecha y vemos que de B a C la función va hacia arriba, por lo tanto es un intervalo creciente. Ahora bien, de C y hasta el punto D la función se va hacia abajo, por lo tanto de C a D es un intervalo decreciente. Rango de una función. La forma más común de describir una función es a través de una gráfica en el plano coordenado. La descripción gráfica de una función nos permite tener una imagen más objetiva del dominio y del rango de esta sobre los ejes coordenados. El dominio de una función consiste en observar en la gráfica cómo se comporta en el eje X, y el rango consiste en observar en la gráfica cómo se comporta a lo largo del eje Y. Hay que recordar que el rango siempre se debe describir de abajo hacia arriba, mientras que el dominio siempre se debe de denotar de izquierda a derecha. Para encontrar el rango de funciones
polinomiales, cuadráticas, funciones con radicales, racionales, etc., el método más sencillo consiste en dibujar, es decir, graficar en el plano coordenado de la función y observar los valores que se encuentran en el eje Y. Siempre tenemos que denotar el rango de abajo hacia arriba. Vamos a ver algunos ejemplos. En este primer ejemplo, tenemos que determinar el dominio y el rango de la siguiente función. Como podemos determinar, el dominio siempre va analizando cómo se comporta la función en el eje X. Esta función comienza en el punto -1 de X y avanza hasta que X vale 7. Como los círculos están rellenados, pondremos este intervalo con corchetes. Ahora analizaremos cómo se comporta la función en el rango. El rango es cómo se comporta la función en el eje Y siempre irá de abajo hacia arriba. El primer punto que toca la función en el eje Y es 1 y avanza hasta el punto 6. Por lo tanto, el rango será de 1 a 6. En este segundo ejemplo, nuevamente vamos a determinar el dominio y el rango de la siguiente función. En este caso es una función discontinua y el dominio comenzará en el valor de -3 y como el círculo no está rellenado, será un intervalo abierto, es decir, con paréntesis, y avanza hasta el -2, nuevamente en un intervalo abierto con paréntesis. Y de ahí generaremos una unión hasta el punto donde comienza a dibujarse la función nuevamente, que será desde el 3 hasta el 4. Como los círculos no están rellenados, igual será con paréntesis. Ahora analizaremos el rango. Las funciones del rango siempre van de abajo hacia arriba. El primer punto en el eje Y, donde comienza a dibujarse la función, es en -5 y avanza hasta el -4. Y nuevamente, al ser una función discontinua, veremos hasta dónde vuelve a comenzar a dibujarse la función, que es desde 1 hasta 5. Por lo tanto, el dominio de esta función será desde el -3 hasta el -2 en unión con el 3 y el 4, y el rango de esta función será desde el -5 hasta el -4 en unión con el 1 al 5. Ahora bien, si queremos determinar el rango de una función y lo que poseemos es su ecuación, podemos realizar un tabulado y realizar la gráfica para analizar cómo se comporta la función en el eje Y. Por ejemplo, cuando x vale -2, la función y igual a 2 menos x al cuadrado tiene un valor de -2. Cuando x vale -1, esta función tiene un valor de 1. Cuando x vale 0, la función vale 2. Cuando x vale 1, la función vale 1. Y cuando x vale 2, la función nuevamente toma el valor de -2. Ya que tenemos este conjunto de pares ordenados, los podemos trazar en una gráfica. Por ejemplo, cuando x vale 0, la función vale 2. Cuando x vale -1, la función vale 1. Y cuando x vale 2, la función vale -2. Y trazamos su gráfica. Ahora lo que resta es analizar cómo se comporta la función en el eje Y para determinar su rango. Y como podemos observar, siempre vamos de abajo hacia arriba y la función hasta abajo comenzará creciendo hasta el menos infinito, pero tendrá un tope en el valor de 2. Por lo tanto, el rango de la función será desde el menos infinito hasta el 2. Y con esta explicación hemos concluido con los temas de las funciones continuas, discontinuas, crecientes, decrecientes y el rango de una función. Gracias.